Mateo capítulo 16, verso 18. La Biblia dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde me dispongo a tomar una sola porción de este versículo para hablar de mi tema o mi mensaje. Es un poco triste para mí no entrar y contemplar toda la teología de la cual habla este versículo 18 de ese capítulo 16 en este libro de Mateo. Pero la tarea que Dios me ha dado a mí en esta tarde es mostrarle otros principios fundamentales, esos principios bíblicos de cómo se ve una iglesia bíblica. Porque debe de ser entendible cómo se ve una iglesia bíblica. Eso ha sido algo que se ha perdido. Ahora todas las personas están en iglesias apóstatas y están bien cómodos, bien alegres ahí en iglesias apóstatas. Si usted estuviera en una iglesia apóstata, no habría ninguna forma, si tuviera un entendimiento completo, de que estuviera alegre o cómodo en esa iglesia, porque sabe que es una iglesia que no está caminando conforme a la voluntad del Señor. Entonces, en esta hora quiero hablar de cómo se ve una iglesia bíblica. Nuestra porción a la cual yo quiero llamar su atención es la expresión que nuestro Señor dijo: edificaré mi iglesia. Estas son las palabras que nuestro santo, bendito y glorioso Señor y Salvador expresó, que la verdadera iglesia es edificada solamente por Él y nada más que por Él. Nuestro verso es de tal riqueza que necesitamos mucho tiempo para hacer justicia a este verso. Pero permítanme mostrarles tres verdades de una forma introductoria para que usted vaya entendiendo cuán grande es la riqueza de esa expresión: yo edificaré mi iglesia. Ahora, lo primero es que usted tiene que entender el origen de la iglesia. Lo segundo es el fundamento sobre el cual está erigida la iglesia y las promesas de la iglesia. En versículos como este que nosotros hemos leído, que están cargados de riqueza espiritual y de mucha teología, la mayoría de los cristianos suelen perderse, suelen extraviarse y suelen exponerse al error. ¿Por qué? Permítame decirle por qué. Porque versículos en los cuales se encuentran promesas, en los cuales nosotros encontramos tanta riqueza teológica, no solamente promesas, los hermanos cristianos usualmente solemos enfocarnos solo en las promesas del Señor y olvidamos cuáles son esos requisitos para esas promesas. Olvidamos cuáles son esas características de esas personas que van a heredar esas promesas. Ahora, no vamos a hacer eso en esta tarde. El propósito de nosotros es asegurarnos de que en verdad nosotros somos el pueblo escogido. En verdad que nosotros somos aquellos a los cuales las promesas del Señor son válidas para cada uno de nosotros. Ahora, quiero que hablemos sobre esto, porque esto debe de ser algo fundamental e importante, que nosotros entendamos cómo se ve una iglesia bíblica. Porque no importa que nuestra iglesia diga Señor, Señor, como en Mateo 7:21. Ustedes saben lo que dijo el Señor ahí. No importa que digan Señor, Señor, si no están haciendo la voluntad del Padre. No importa que las leyes de Dios estén en nuestros labios y que las palabras del pacto estén en nuestra boca. Ahora, cuando usted pasa por el libro de los Salmos, usted observa en el Salmo 50, en el versículo 16 al verso 20, lo siguiente: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hacer? ¿Qué tienes tú que hablar, de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte.
Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Ven a una persona ahí que habla constantemente de las leyes del Señor, que en sus labios están las palabras del pacto. Pero el Señor lo reprende. ¿Qué tienes que hacer con mis leyes, con las palabras de mi pacto? No importa si somos religiosos o ritualistas. En ese mismo salmo, en el verso 8, dice: no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Debemos de entender de que no importa si somos ritualistas o religiosos. Nada de esto tiene valor sin una verdadera conversión y una verdadera adoración. Así es de que es urgente que nosotros entendamos cómo se ve una iglesia que Cristo ha edificado. Porque sin lugar a duda, la iglesia que Cristo ha edificado es una iglesia de categoría y de calidad espiritual y moral diferente a la iglesia que es conocida como la gran ramera en la Escritura. Pero como vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, en estos días, esto es algo terrible. Parece que eso no se nota. Las iglesias apóstatas son las que están a reventar. Y es terrible, es triste sin lugar a duda. Un problema serio y grave que surge entre los cristianos es pensar que ninguno de nosotros podemos caer en esta categoría, o mejor dicho, caer en esta terrible condición de que no somos iglesia de Dios. Pregunto, ¿por qué pensamos de esta forma? ¿Por qué creemos que los demás pueden apostatar y que nosotros nunca, jamás podemos apostatar? No sé por qué pensamos de esa forma. Nos vemos tan seguros y en muchas ocasiones somos tan haraganes, somos tan necios, somos tan desobedientes. Deberíamos de meditar de una forma responsable en cómo están nuestros caminos. Y cuando nosotros observamos que nuestros caminos no están siendo agradables al Señor, deberíamos de arrepentirnos. No debemos de pensar: oh, todos los demás apostatan, oh, los demás están yendo a las iglesias apóstatas, pero nosotros es imposible. Debemos de tener cuidado. No debemos de engañarnos. No debemos de mentirnos a nosotros mismos. ¿Saben ustedes que en la iglesia primitiva esto fue un constante temor para los apóstoles y siempre recordaron a sus iglesias que debían de tener cuidado de no apostatar? Por ejemplo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, ahí en el verso 25 al 32, no vamos a ir por cuestiones de tiempo, pero ahí Pablo se está despidiendo de los ancianos, de los líderes, de los pastores de la iglesia de Éfeso, en Mileto, y Pablo ahí les reconviene y les dice que no los va a volver a ver, pero que ellos saben cómo él se condujo durante 3 años, de día, de noche, enseñándoles la verdad, mostrándoles un ejemplo claro, trabajando, ayudando a los hermanos, pero él sabe que cuando él parta en esa iglesia que era poderosa, poderosa en obra, poderosa en celo, poderosa en teología, poderosa en la sana doctrina, iban a entrar apóstatas, maestros apóstatas. Y Pablo dice en esos versos que no solo iban a entrar maestros apóstatas, sino de que de entre esos ancianos muchos se iban a hacer apóstatas. Como ustedes pueden ver, hermanos amados, debemos de tener cuidado. Y es por eso que este mensaje debe de tomar mucha importancia para nosotros en esta tarde. Porque si en verdad queremos heredar el cielo, debemos de asegurarnos de vernos como aquellos que van a heredar el cielo. Como aquellos que ya alcanzaron la promesa, como aquellos que terminaron la carrera victoriosamente, como aquellos hermanos amados que despreciaron este mundo, que amaron los vituperios de Cristo y que ahora están juntamente con su Señor, a quien sirvieron con todo el corazón y por quien vivieron.
Desgraciadamente, en este cristianismo contemporáneo, nosotros estimamos nuestra vida demasiado preciosa para nosotros como para entregarla totalmente a Cristo. No fue esta la actitud del apóstol Pablo. Pablo le dijo ahí a esos mismos ancianos en Mileto, cuando se estaba despidiendo a esos pastores de Éfeso, que el Espíritu le daba testimonio de que a todo lugar donde iba, que cuando fuera a Jerusalén iba a sufrir y que le esperaba mucho sufrimiento, mucha angustia. Él dijo, no importa, yo voy. ¿Por qué? Porque yo no estimo mi vida preciosa para mí. Él quería terminar su carrera con gozo. Quería terminar su carrera haciendo lo que el Señor Jesucristo lo había puesto a hacer. Si nosotros queremos terminar de esa forma nuestra carrera y nuestro cristianismo, debemos de asegurarnos de medirnos con estos varones y debemos de asegurarnos de estar viviendo en la palabra del Señor. No solo varones, hay también mujeres piadosas. Quiero corregir eso también. Ahora, si usted quiere saber si su iglesia está siendo edificada por Cristo, la palabra de Dios es quien va a aprobar a su iglesia. Si usted quiere saber si su cristianismo es un cristianismo cristocéntrico y Cristo está ahí edificándolo a usted, es la palabra de Dios quien lo tiene que aprobar. No tienen que ser los hombres quienes levantan los dedos, el pulgar y dicen buen cristiano. Tiene que ser Cristo quien dice, sí te conozco. Tiene que ser Cristo quien dice, eres mi hijo. Te he recibido. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Lo va a hacer por medio de su palabra. No son sueños, no son experiencias extrasensoriales o visiones. Es únicamente la palabra de Dios la que nos aprueba como verdaderos cristianos o como verdadera iglesia. Como podemos ver, esa verdadera iglesia o esa iglesia bíblica es aprobada solo por la palabra de Dios, hermanos míos. No importa que nosotros pertenezcamos a un concilio de reputación. No importa que pertenezcamos a una iglesia que durante siglos ha mantenido una pureza doctrinal. Bueno, vemos el ejemplo de la iglesia de Éfeso, esa iglesia primitiva. Al final, ahí en el libro de Apocalipsis, no se le está reprendiendo por su teología, por su mala enseñanza. Se le está reprendiendo porque dejó su primer amor. Así es que debemos de tener ese cuidado. En esta tarde me propongo mostrarles 5 principios bíblicos de cómo es una iglesia bíblica. De cómo es una iglesia que Cristo está edificando y está sustentando con su santo, bendito y glorioso poder. Ahora, antes de empezar y de salir de la introducción, sin lugar a dudas, yo no pretendo abordar todo lo que la palabra del Señor dice acerca de cómo es una iglesia bíblica, pero solo pretendo darle 5 principios para que usted empiece a diferenciar cómo se ve una iglesia que Cristo está edificando. Ahora, quiero que me acompañe a Primera de Timoteo. En el capítulo 3 de Primera de Timoteo, en el versículo 15, del capítulo 3 de Primera de Timoteo, la Escritura dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero que pare ahí. Ahora, se nos dice acá que la iglesia del Dios viviente es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Quiero que comprenda esto. La iglesia de Dios, así como Él es un Dios viviente, la iglesia es una iglesia viviente, no una iglesia muerta,
con obras muertas y con fe muerta, con un testimonio muerto. Como se le dijo a una de las iglesias, tú solo tienes el nombre de que vives, pero estás muerta. Hay tantos cristianos que solo tienen el nombre de que son cristianos. Hay tantas iglesias que solo tienen el nombre de que son iglesias. Pero en testimonio, en doctrina, en obra, en fe, están muertas. Así es de que debemos de asegurarnos que nuestra iglesia y que nuestro cristianismo es vivo y no muerto. Ese es un principio básico y fundamental que debemos de entender. Lo segundo que brilla en este versículo es lo que el apóstol escribió, que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. La primera descripción de la iglesia es como columna. ¿Cuál es la función de una columna? La función de una columna es sostener el peso de un edificio. Esta es la función de la iglesia. La iglesia es la encargada de sostener la verdad en alto. ¿Qué queremos decir por eso? La iglesia está ahí para mantener esa doctrina sana, predicada en todo momento, toda la doctrina de la fe, toda esa enseñanza bíblica, correcta, bien explicada. Si la iglesia permite que la doctrina caiga, esa no es una iglesia del Señor. Ha fallado en cuanto a la función para la cual ha sido establecida aquí en la tierra. ¿Cuántas iglesias han fallado en mantener la palabra del Señor bien en alta? ¿Cuántas iglesias menosprecian la doctrina sana? ¿Cuántas iglesias se molestan cuando se les enseña y se les da estudios teológicos bien rigurosos y palabras verdaderas que no están ahí contumereando el pecado? ¿Cuántas iglesias no tocan ciertas doctrinas porque los miembros no quieren oír esas doctrinas? Esa es pura soberbia. Pura soberbia. Toda la doctrina de Dios debe de ser predicada. Entonces, la iglesia está ahí para mantener las doctrinas de la fe cristiana bien en alta, para enseñarlas, pero a la vez también practicarlas. La iglesia bíblica no solamente enseña la verdad, la vive. No estamos ahí como los judíos en el libro de los Romanos en el capítulo 2, donde ellos se apoyaban en la ley, instruían, se creían maestros de los niños, aprobaban lo mejor por medio de la ley, pero ¿qué? Hacían todo lo que la ley condenaba. Eso no es una iglesia bíblica. Una iglesia que solo predica, pero no vive lo que predica. Así es de que estamos aprendiendo cómo se ve una iglesia bíblica. Me entristece, hermanos amados, el observar cuántas iglesias no están manteniendo la verdad en alto. Iglesias ignorantes, iglesias ciegas, necias. El Señor dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el agujero. Ambos van a caer ahí en el hoyo. Debemos de tener cuidado. Lo segundo que se dice de la iglesia no solo es que es columna, sino que es baluarte. Como baluarte, la iglesia es un soporte para la verdad. Es columna y soporte de la verdad. Ahora, por esto debemos de comprender lo siguiente. La iglesia bíblica, que es columna y soporte de la verdad o baluarte de la verdad, es una iglesia divisiva o divisoria. Ese no es un concepto muy amigable en nuestros días.
Porque causa, estamos diciendo, oh no, ser divisorio es no ser cristiano, es ser peleón. Eso es lo que dice Satanás. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estoy queriendo expresar? Porque la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, no solo mantiene en alto la palabra del Señor, la doctrina sana, sino también que es divisiva o divisoria. Me refiero a que ataca el error. No es paciente con el error. No lo excusa, lo expone y lo aborrece. Si alguien está enseñando error, la iglesia se separa de ese maestro. Si alguien está enseñando error, no importa si se hieren los sentimientos del predicador. Se le enseña a la iglesia que lo que fulano de tal enseñó y dijo era incorrecto. Eso es divisorio y muy divisorio. Pero debe de ser así, no debe de ser de otra forma. ¿Es difícil entender que el error lleva al infierno? ¿Necesita otra razón para atacar al error que el error lleva al infierno? Si usted necesita más razones, bueno, sin lugar a dudas, usted no es cristiano. Es así. Una iglesia que no se enfrenta al error no es una iglesia bíblica, entiendan eso. Me acuerdo cómo le dije a un joven, ¿por qué en la iglesia donde tú estás y tú estás predicando, hay tantas personas que no deben de predicar, que lo que hacen es contradecir la enseñanza bíblica? Bueno, ellos tratan. Esto no se trata de tratar. Esto se trata de enseñar la verdad. Debemos de entender de que las personas que nos están escuchando o van a ir al cielo o van a ir al infierno. Debemos de entender eso. Y si nosotros decimos, lo que importa es que yo vaya, eso solo revela una cosa, que somos impíos, que no hay amor por el hermano, que no hay amor por el prójimo. ¿Y cómo podemos amar a Dios si no amamos al prójimo? Alguien dirá, bueno, Giovanni, ¿sabes qué? Esto de que la iglesia debe de ser divisiva, esto no es bíblico. Ahora, pensé en eso, pero todo es que usted pase por el capítulo 15 del libro de los Hechos, en los primeros 35 versículos del 1 al 35. ¿Qué es lo que encuentra en ese capítulo 15, en esos primeros 35 versículos? Nosotros encontramos a la iglesia primitiva que se reunió en un concilio. Una sola vez la iglesia primitiva se reunió en un concilio. Una sola vez, relata la escritura. ¿Y cuál fue la causa por la cual se reunió? Se reunió para atacar el error de los judaizantes. Espero que cuando usted termine de escuchar este mensaje, lea esos 35 versículos. Hágale un favor a su alma y léalos. Y vea la importancia de enfrentar el error. Esto es algo serio. Algo grave en las iglesias es que los errores en los hermanos de poca estima y sin títulos se enfrentan con severidad. Bueno, eso no es grave, eso está bien. Debe de ser así. Lo que es malo y terrible es que hayan hermanos en poca estima solo porque no tienen títulos. Eso es terrible. Pero lo grave es la doble moralidad que existe en la iglesia. Porque cuando un hermano que es ante los ojos de los líderes en poca estima y no tiene título y comete un error, una falta, un pecado, se enfrentan con gravedad y con seriedad. La Biblia dice, repréndelos duramente. Ese es un verso clásico en las iglesias. Pero ¿qué pasa cuando son los líderes
los pastores, los grandes maestros, aquellos que tienen la plata en la iglesia, aquellos que tienen los títulos en las congregaciones, los cuales no es que cometen errores, sino que hacen herejías y enseñan herejías. Las iglesias lo justifican. Eso es grave. Eso es terrible. Nunca esto ha sido el modelo bíblico para la iglesia. Nunca la doble moralidad en la iglesia ha sido un modelo bíblico en la iglesia. Si su iglesia se conduce de esa forma, su iglesia no es una iglesia bíblica. Sé de muchos concilios con grandes iglesias. Bueno, si los hermanitos pecan, hay que darles duro. Como predicaba un pastor, siempre hay que andar con un garrote para darle duro a las ovejitas que andan de rebeldes. Cortarle las patitas. Pero ¿qué tal a los pastorcitos rebeldes? No podemos hacer nada de eso. Y como dijo un gran pastor en uno de estos grandes concilios, no puedo decir nada. Porque si yo digo algo, me juego el puesto. Qué desgracia a lo cual ha llegado el cristianismo moderno. No me vengan a decir a mí que solo porque tienen grandes títulos como concilios o iglesias, son iglesias bíblicas. No me vengan a decir a mí que son iglesias que Cristo ha fundado y que Cristo las está sosteniendo y las está edificando. La verdadera iglesia vive para Cristo y muere para Cristo. No tienen estima los títulos, no tienen estima los grandes templos, no tienen estima el dinero, no tienen estima nada. Pablo le digo a la iglesia a las iglesias de Galacia que él no buscaba los favores de los hombres. Él no buscaba agradar a hombres. Él dijo que si él buscara agradar a hombres no sería siervo de Cristo. Ahí están las iglesias agradando a los hombres. Difícilmente son iglesias bíblicas. Pero quiero que observe lo siguiente. Quiero que pase por un momento por el libro de Tito. Sabemos que el libro de Tito, como primera y segunda de Timoteo, son epístolas pastorales. En el libro de Tito, Pablo le está escribiendo a un pastor. Y dice Pablo en el capítulo 1 y en el verso 1: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Quiero que pare ahí. Pablo le está diciendo a Tito que tiene que corregir aquellos errores, aquella teología incorrecta en las iglesias de Creta. Ahora, entendiendo eso y partiendo de ese entendimiento, quiero que usted responda a la siguiente pregunta: ¿quién enseña la teología en la iglesia? ¿Quién enseña la enseñanza en la iglesia? ¿Quién es el maestro en la iglesia? Bueno, los líderes, los pastores, los maestros, aquellos que están ahí al frente enseñando a la congregación. Cuando un líder no está haciendo lo que es correcto, debe de ser detenido. Cuando no está predicando lo que es correcto, se le debe de llamar la atención. Se le debe de bajar del púlpito. No se le debe de permitir que haga lo que quiera. Si se le permite, hermanos amados, eso no es una iglesia bíblica. Debemos de comprender eso. Sigue diciendo Pablo a Tito en el versículo 10 hasta el versículo 16.
porque hay muchos contumaces. Escuchen esto, está hablando de los pastores. No está hablando de otras personas. En las congregaciones leen estos 6 versículos y dicen, sí, son los hermanitos que están sentados allá abajo. No, aquí se está hablando de los líderes. De los líderes. Sigue diciendo, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esos eran los judaizantes que se estaban metiendo en todas las iglesias como apóstoles, como maestros, como grandes líderes. Así como muchos de los pastores que tenemos ahora en muchas iglesias. Y sigue diciendo, a los cuales es preciso tapar la boca. Bueno, Pablo no se andaba con rodeo. Pablo les dijo que eran contumaces, que eran habladores de vanidad. No sirve lo que hablan, pura vanidad, que eran engañadores. Y les dice de que hay que taparles la boca. No se andaba con rodeo nuestro apóstol. Oh, que el Señor que el Señor nos dé predicadores con este espíritu de Pablo. Oh, la iglesia debe de orar por predicadores así, que tienen un celo santo, una devoción santa al Señor, que aman al Señor, que gimen por el bienestar de la iglesia. Sigue diciendo, a los cuales es preciso tapar la boca. Y aquí está la causa por la cual deben de ser callados, no deben de ser tolerados, que trastornan casas enteras, enseñando. ¿Quiénes enseñan? Los maestros, los pastores, los líderes. Ellos son los que enseñan. No son los que están ahí abajo, son los que están arriba en el púlpito. Son a los cuales aquellas iglesias bíblicas no les tapan la boca. Y me temo que hay miles de iglesias así. Pero tienen el nombre de que viven, pero están muertas, dice el Señor. No es una palabra que debemos de ignorar esta hora. Esto no es un mensaje que debemos de tomar a la ligera. Debemos de observar qué está diciendo el Señor por medio de su palabra. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Nos gusta ese verso, repréndelos duramente a los que están abajo. Pero acá Pablo lo está diciendo de los líderes. ¿Dónde están esos líderes que en verdad son temerosos del Señor, que están dispuestos a pararse firmes y decirle al pastor, decirle al copastor, decirle al evangelista, decirle al predicador, decirle al maestro, decirle al teólogo: estás fallando a la luz de la Biblia? ¿Qué cristianismo más aguado el de estos días, hermanos míos? Si no hay ese celo por mantener la verdad bien en alto, ser esa columna y ese baluarte de la verdad, ¿cómo vamos a ser sanos en la fe? Esto es lo que dice el verso 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Quién está teniendo cuidado de los pastores? Verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Ese es un problema serio. Mandamientos de hombres. Como las iglesias están llenas en estos días de mandamientos de hombres. Vamos a hablar sobre eso próximamente. Que se apartan de la verdad. Es que, como dijo Lutero, ningún santo
puede hacer palabra de Dios lo que no es palabra de Dios. Todas las cosas son puras para los puros, el 15. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Tanto que se podría decir de esto. Tanto que se podría decir de esto. Pero permítanme avanzar. Porque el tiempo se me está escapando. Yo les quiero dar 5 principios. Y quiero que usted comprenda esto. Recuerde que esos versos se refieren a los líderes que estaban en Creta. No olvide eso. Cuando pase por esos versos, usted que es un predicador, extienda, esos versos se refieren a los líderes que estaban en Creta. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, dijo el apóstol. En primera de Timoteo 3. En ese capítulo 3 y en ese versículo 15. Ahora bien, hay que definir qué es lo que se está queriendo decir por verdad. No nos estamos refiriendo a lo que el apóstol llamó en el capítulo 10 del libro de los Romanos, verso 2 al 4, que los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, y que cambiaron la justicia de Dios por la justicia de ellos mismos. Debemos de comprender eso. Nosotros no podemos cambiar la verdad de Dios por nuestra verdad. Eso no es sinceridad. Ese es celo impío. Esa es ignorancia. Esa es maldad. La iglesia de Cristo no está llamada a enseñar algo nuevo, ni a redefinir los términos bíblicos o los conceptos bíblicos. La iglesia de Cristo está llamada a enseñar algo que es viejo en el sentido que fue dicho hace más de 2000 años. Estamos llamados a enseñar lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dijo, lo que sus apóstoles enseñaron. Me limito a enseñar solamente lo que la Biblia dice. A veces las personas me piden opiniones y digo, bueno, te voy a decir lo que la Biblia dice. Y las personas me dicen, bueno, no, dime qué tú piensas. Bueno, yo no puedo hacer eso. Mi trabajo es enseñarte solamente lo que la Biblia dice. Ese es mi trabajo. Esa es mi función como cristiano. Esa es mi labor y la cual la hago con alegría, con gozo, porque fui recibido a misericordia y el Señor me tuvo por fiel para hacer esto. Por tanto, a Él sea la honra, la gloria, el imperio, la majestad. Debemos de tener cuidado, hermanos amados, que no nos pase a nosotros lo mismo que le pasó a estos judíos. Tenían un celo ignorante, necio de Dios, pero no era conforme a ciencia. Nos puede pasar eso a nosotros, que cambiamos la verdad de Dios por una falsa verdad. Ahora, la verdad de Dios está limitada simple y sencillamente a lo que está contenido en las palabras de la Santa Escritura, hermanos amados. Me gusta cuando las personas como cristianos vienen y me dicen, bueno, mira,
Tenemos una nueva revelación, tenemos una nueva interpretación. No me gustan estas cosas. Yo confío en lo que la Biblia dice. Y mis ojos están acá. No estoy enfocado en nada más. Debemos de entender, hermanos amados, que la verdad está acá en la palabra del Señor. Pero solo cuando es predicada de una forma correcta. Esa forma entendible. Sin torcerla, sin mutilarla, sin sacarla de contexto. Cuando no se le atribuye despropósito a la palabra de Dios, sino que se obedece y se pone en alto. Entonces, el primer principio que les he mostrado de una iglesia bíblica es que mantiene la verdad de Dios en alto. Es columna y baluarte de la verdad. Déjeme darle un segundo principio. La iglesia bíblica no ha sido fundada bajo las tradiciones de los hombres, historias o cuentos o nuevas revelaciones. La iglesia que Cristo ha edificado y que está edificando y sustentando en esta hora es una iglesia fundada sobre un solo fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Es la doctrina bíblica. Dice el libro de Mateo en el capítulo 16 y en el versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿A qué se refiere el Señor? La respuesta nosotros la encontramos en el verso 16. ¿Y qué es lo que dice el verso 16? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual la iglesia ha sido fundada. La iglesia no ha sido fundada en las tradiciones de los hombres, como los judíos estaban enfocados en las tradiciones de los hombres, como la iglesia católica romana en estos días está enfocada en las tradiciones. Los judíos dicen, sí, la palabra de Dios es importante, pero también las tradiciones son importantes. No, la iglesia protestante, la iglesia de la reforma, una iglesia reformada, una iglesia bíblica dice, no, la iglesia bíblica no es una iglesia fundada en las tradiciones de los hombres, solamente en la palabra del Señor. ¿No estamos enfocados en nuevas revelaciones? Ustedes en todas esas iglesias que están enfocadas solo en nuevas revelaciones son ignorantes de la palabra del Señor. Pero durmieron mal y vieron un caballo blanco en un sueño. Y ahí están por 3, 4 semanas orando que el Señor les dé la interpretación del caballo blanco. Si ven un caballo negro, igual, un mes ahí orando porque quieren ver la interpretación del caballo negro. ¿Por qué no están todo ese mes estudiando la palabra del Señor y orando para que el Señor los haga crecer en sabiduría, en entendimiento y en conocimiento? Entonces la roca en la cual la iglesia que Cristo ha fundado y ha edificado es esta: la doctrina bíblica. Es ese fundamento bíblico. Es lo que la Biblia dice de Dios, es lo que la Biblia dice de Cristo. En síntesis, lo que la Biblia enseña del Dios Trino. En las iglesias no bíblicas, la doctrina sana tiene que ver con los tacones, tiene que ver con la pintura, tiene que ver con la tele, tiene que ver con la joya, etcétera, 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 con cosas así. Con los cumpleaños, con la Navidad,
Con eso tienen que ver la sana doctrina en las iglesias no bíblicas. Claro, yo reconozco que en un punto y esto me entristece. A veces uno debe de tener mucho cuidado cuando habla de esa forma. ¿Por qué? Porque los hermanos o las hermanas en las iglesias, cuando escuchan algo así, suelen tomar la libertad como ocasión de pecado. Eso es terrible. Se les dicen, bueno, la pintura no es mala. Vienen el siguiente día como que son payasos. Se les dicen, bueno, las joyas no son malas. Traen 10 aritos en una oreja. Traen 7 cadenas aquí atravesadas. Traen un montón de aros aquí en el cuello, como horribles. Debe de haber prudencia. Debemos de entender que cuando venimos a la casa del Señor, no venimos a llamar la atención a nosotros. Venimos a que el Señor tenga toda la atención. Venimos a traer adoración, a contristarnos delante de Él. Debemos de entender eso. Debe de haber un acto de prudencia. No venimos a pavonearnos acá. Las iglesias que no son bíblicas, como lo dije anteriormente, todo tiene que ver con tacones, con pinturas, con teles, con joyas, ni cumpleaños, dicen, cumpleaños, ni cumpleaños. Nada tienen que ver con la obediencia, nada tienen que ver con la santidad, nada tienen que ver con la pureza de corazón, nada tienen que ver con el amor a los demás, con el aborrecimiento al pecado, con el perdón, con la misericordia para el hermano, con la misericordia para uno mismo. Es terrible. Las iglesias no bíblicas honran a Dios de labios, pero sus corazones están lejos de Dios. Como los judíos en los días de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 7, en los primeros 13 versículos. Ellos eran ritualistas, ellos eran fundamentales, siempre estaban ocupados externamente en las obras de Dios. De hecho, ellos hasta podían llegar a matar en el nombre de Dios. Pero dejaban el amor, dejaban la obediencia, dejaban el perdón, dejaban la palabra de Dios, dejaban la bondad, dejaban la misericordia, dejaban la paz, dejaban todas las virtudes que vienen del Dios Trino. Difícilmente nos podemos llamar verdaderos cristianos o una iglesia bíblica si dejamos todas las virtudes del Dios Trino. Aunque seamos ritualistas, aunque seamos muy fundamentales, aunque estemos siempre ocupados en obras externas, aunque hagamos grandes sacrificios en el nombre del Señor. Eso no impresiona a Dios. En lo absoluto. No lo hace. En cambio, las iglesias bíblicas se conforman a las doctrinas bíblicas. Doctrinas que entienden. Doctrinas que obedecen. Y lo hacen hoy. No mañana. No pasado mañana. No en 10 años. Eso no es el evangelio. El evangelio dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis el corazón. No endurezcáis el corazón como en el día de la tentación. Eso es Hebreos 3. Hebreos 3 en el versículo 7 al versículo 13. No endurezcáis vuestro corazón, dice el verso 8, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Quiero que pare ahí. El versículo 8 nos dice que esa conducta es una provocación a Dios. No podemos, hermanos amados, estar provocando a Dios si escuchamos el Evangelio y no somos obedientes a Él. El verso 10 y 11 nos dice de que esa conducta que provoca a Dios enciende a ira a Dios. Cuando somos desobedientes así. Cuando se nos dice una y otra vez están haciendo lo incorrecto, no hagan eso. No hagan eso. La espada del juicio se está blandeando contra ustedes. El hacha del juicio está sobre el árbol y no va a fallar. Está puesta de una forma extraordinaria que no va a fallar. El verso 10 en su segunda parte nos dice que tales personas vagan en sus corazones. Esas personas que están con una conducta que provoca a Dios, que enciende la ira de Dios, están vagando en sus corazones, que no conocen los caminos de Dios. El verso 12 lo llama un corazón malo, lleno de incredulidad. Y nos dice el verso 13 que esto es por causa del engaño del pecado. La segunda característica de cómo se ve una iglesia bíblica es que sus ojos están puestos en la palabra del Señor. Las tradiciones de los hombres no nos interesan. Las historias de los hombres no nos interesan. Los cuentos no nos interesan. Las nuevas revelaciones no nos interesan. Revelaciones de este índole. Un hermano me dijo de que en sus días el Espíritu Santo le había dado revelación a unas personas que se iban a casar y que era lo que había dicho el Espíritu Santo. Yo casi me caigo. Que iban a tener grandes dificultades. ¿Y qué sucedió? Un cerdo que tenían ellos se lo robaron. No se podían casar por eso. No entiendo estas revelaciones. Otro anciano vino a decirme, bueno, iba camino a la carnicería, ahí al rancho a comprar carne. Y el Espíritu me dijo, vas a hallar carne fresca. Dios santo, ¿qué puedo decir, hermanos míos? ¿Qué puedo decir? Locuras. Simplemente locuras. Parece que el Espíritu ya no está enfocado en convertir a las personas ahora. Está enfocado en decirnos que nos roban el chancho. En decirnos que vamos a encontrar carne fresca allá en la granja, que vamos a encontrar pollo ahora en esta hora de pandemia en Walmart. Que los estantes ya no están vacíos, que vamos a encontrar esas toallas de cloro que por cierto están escaseándose ahorita. Locuras. Locuras. No, la iglesia bíblica está enfocada en la palabra del Señor. Déjeme darle una tercera característica de cómo se ve una iglesia bíblica. Una iglesia que está siendo edificada por Cristo. La iglesia de Cristo o la iglesia bíblica tiene claridad doctrinal. Por esto quiero decir que es una iglesia que entiende la doctrina bíblica, la comprende y sabe diferenciar cuál es la verdadera palabra de Dios y cuál no.
Creo que en este punto podría unir la característica anterior, que estamos enfocados solo en la palabra de Dios y no en las tradiciones de los hombres, y en esto de la claridad, en que cuando nuestros líderes nos enseñan doctrina, ¿qué hacemos? Vamos a la Biblia. No me importa lo que el líder enseña. La Biblia lo tiene que confirmar. Si la Biblia no lo confirma, no importa cuál es el líder que lo está enseñando. Yo no lo voy a seguir. Es que el hombre no me puede salvar. ¿Es eso difícil de comprender? El hombre no te puede salvar. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿De qué es el estimado? Dice otra porción. El aliento está en su nariz. ¿De qué es? Hay iglesias que si sus líderes enseñan algo, fin de la discusión. No importa que la Biblia lo pruebe o no lo pruebe. El líder de reputación lo enseñó. El que ayuna 20 días. Punto. Eso es lo único que cuenta. Una de las cosas más terribles en nuestros tiempos es que la mayoría de las iglesias en su totalidad no saben diferenciar entre la verdad y el error. Aún teniendo la palabra de Dios en sus manos. Esto es terrible. Terrible en gran manera. De algo estoy seguro. El Espíritu de Dios nunca los ha llevado a tal error. La iglesia del Dios viviente sabe diferenciar entre la verdad del error. La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, sabe diferenciar entre la verdad y el error. Permítame darle 2 razones bíblicas para esto. La primera, nos acercamos a un Dios santo. Y el acercarse de una forma incorrecta solamente nos expone más y más a la ira de Dios. Recuerda a los hijos del sacerdote Aarón, Nadab y Abiú, ahí en Levítico 10. Se acercaron de la forma incorrecta. ¿Y qué pasó? Murieron. Murieron. Escuchen esto y escúchenlo bien. Si Dios, el Dios santo que Él es, no nos hubiera mostrado en las Escrituras la forma correcta de cómo debemos acercarnos a Él, sería el Dios más malo que hubiera. Pero como Él es un Dios bueno, nos ha enseñado en las Escrituras cómo la iglesia se puede acercar a Él. Si no hay esa claridad doctrinal, ¿cómo se va a acercar a Dios? Cargado de pecado, de maldad. Martín Lutero lo entendió. ¿Cómo un hombre pecador podría estar bien con Dios? Dijo él. ¿Cómo? Antes de que él entendiera acerca de la justificación por la fide sola, por la fe sola en Jesucristo, él comprendía que él era un hombre pecador. Y que Dios era un Dios santo por naturaleza infinita. Y que Él por su naturaleza finita era un hombre pecador. Había un contraste, un universo de separación. Y aunque Él no lo decía, Él en su interior odiaba a Dios, decía Él. Él no había entendido lo de la fe sola en Jesucristo. Pero cuando hubo claridad, alabó al Señor. Él sintió que nació, dice, y que Él entró al paraíso.
Solamente cuando hay esa claridad doctrinal, usted va a adorar al Señor de la forma correcta y va a sentir que ha entrado al paraíso. No va a poner despropósito alguno en Dios. Veo a tantos cristianos quejarse por una fiebre. Si tienen una operación, se quejan. Si les bajan horas en el trabajo, se quejan. Si el carro nuevo que tienen lleva 3 años, se quejan. Bueno, tienen casas de miles, de cientos de miles. Y no le pueden cambiar la carpeta que está nueva, por cierto, se quejan. ¿Por qué yo? Allá está un pobre ingrato hermano que está sufriendo y no puede darle de comer a sus hijos. Y a lo mejor es más piadoso que nosotros. Y nosotros, porque no podemos comprar algo que ni necesitamos, nos estamos quejando. ¿Cuál es la causa? No hay esa claridad doctrinal. No podemos vivir nosotros, hermanos amados, dándole gratitud al Señor. Creemos que las misericordias del Señor no son suficientes para lo grande de hijos que nosotros somos. ¡Qué ignorancia! Difícilmente podemos ser una iglesia bíblica de esa forma. Permítame darle una segunda razón acerca de la claridad doctrinal. Es por causa del error y de la apostasía. Observe lo que dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 14 y en el versículo 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiero que pare ahí. Tiene que haber claridad doctrinal si usted es una iglesia bíblica, para que usted no caiga en error, para que no sea llevado por cualquier viento de doctrina, por el engaño de los hombres, la estratagema de los hombres, la astucia de los hombres. Así, de esta forma les he mostrado 2 razones bíblicas del por qué la verdadera iglesia tiene que tener claridad doctrinal. Podría decir más sobre esto, pero tengo que avanzar. La primera característica, somos columna y baluarte de la verdad. La segunda característica, estamos fundados en la palabra del Señor solamente y no en las tradiciones, no en cuentos, no en historias, no en fábulas, no en nada, no en nuevas revelaciones, no en visiones, no en sueños, no en nada, en la palabra solamente. La tercera característica, tenemos una claridad doctrinal bíblica. Déjeme darle una cuarta. La iglesia que Cristo ha edificado y está edificando entiende su estructura y jerarquía. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que observe por un momento Colosenses, en el capítulo 1. Quiero que vaya a Colosenses, en el capítulo 1, y en el versículo 18 la escritura dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice. Quiero que pare ahí. La iglesia que ha sido edificada por Cristo, hermanos míos, sabe quién es la cabeza de la iglesia. No es el pastor. En muchas iglesias el pastor es la cabeza. No, la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza. Cuando hablaba con un joven de otra iglesia, predicador, y le digo: ¿por qué la iglesia no está predicando? Bueno, nuestro pastor está enfermo, por eso estamos bajos. ¿Qué me importa a mí que el pastor esté enfermo, en el sentido de que, bueno, ¿no es el pastor el que nos guía? Claro, me preocupo si él está enfermo.
Espero que los miembros se preocupen si su pastor está enfermo, que le ayuden, que oren por él, que lo cuiden. Pero si tu pastor está enfermo y por eso tu iglesia no está predicando la verdad, Cristo no está siendo la cabeza de tu iglesia, el Espíritu Santo no está guiando a esa iglesia. Y no importa que vengas y tomes un versículo y lo quieras torcer. Este joven me dijo, bueno, sabes, la escritura dice que el pueblo no iba a tener profetas por mucho tiempo. ¿Y eso qué? Eso se le dijo a Israel, no a la iglesia. A la iglesia se le dijo que el Espíritu Santo iba a estar acá, iba a venir otro consolador y que nunca nos iba a abandonar. No puedes traer un versículo, sacándolo de contexto y ponerlo en la iglesia y justificar que por eso no están predicando la verdad. No puedes hacer eso. Eso es torcer la palabra. Eso es mutilar la palabra. No debes de perder de vista quién es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese mismo verso 18 nos enseña que Cristo debe de tener la preeminencia sobre todo. La iglesia de Cristo entiende eso. La iglesia que Cristo ha edificado entiende eso. ¿Qué significa eso? Significa que, ante todo, la iglesia le debe fidelidad a Cristo, obediencia a Cristo, respeto a Cristo, amor a Cristo, reverencia a Cristo, por sobre todas las cosas. No a los hombres. Amamos a los líderes, amamos a los pastores. Pero yo como líder y como pastor en esta iglesia, la fidelidad, la obediencia, el amor, el respeto de todos los miembros de esta iglesia, primero es a Cristo antes que a mí. Primero a Cristo antes que a mí. En tercera de Juan, esa tercera epístola, en el versículo 9 leemos lo siguiente. Yo he escrito a las iglesias, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes estaba ahí peleando por tener la preeminencia en la iglesia de Cristo. Él era el pastor de esta iglesia y él estaba ahí peleando por ser el preeminente. Las iglesias deben de recordar, hermanos amados, que el preeminente en la iglesia es Cristo, no nadie más. Aquellos que recibían a los apóstoles, Diótrefes los expulsaba de la iglesia. Yo he conocido pastores así. Aprueban cosas y están incorrectos, y si los demás miembros no hacen lo que ellos dicen, los expulsan de las iglesias. Ellos están peleando con Cristo porque ellos quieren ser los preeminentes. Cuídense de tal cosa, hermanos amados. Y ahí están los líderes obedeciendo a esos Diótrefes. Déjenme decirles una cosa. Hablaba con un predicador y le decía, ¿por qué usted está haciendo lo que no es correcto? Es que el pastor me decía. ¿Y eso qué? Es incorrecto aunque el pastor le diga. Pero es que usted no sabe, tenemos que honrar y respetar a los líderes. Sí, debe de honrar y respetar a los pastores, pero a los que en verdad son pastores. Los que no son pastores, usted no está llamado a tenerle fidelidad ni a obedecerles en nada. A esos Diótrefes no les tiene que prestar atención. Debe de honrar a Cristo antes por sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál tiene que ser la actitud de la verdadera iglesia, de esa iglesia bíblica, de esa iglesia que entiende su estructura y jerarquía? Los apóstoles nos lo dijeron, Hechos 4, 19, 5, 29, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Todo esto ha tomado lugar por una razón, hermanos míos. No hay claridad doctrinal en las congregaciones. No hay claridad doctrinal en las congregaciones. Ahora, en cuanto a la estructura y la jerarquía de la iglesia de Dios, debemos comprender que Cristo nos ha dado pastores. Pastores. Esos son hombres. No nos ha dado pastoras. Nos ha dado pastores. Esto es lo que nos dice la Escritura. Eso es para todos los tiempos. Para las iglesias de todos los tiempos. Desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Cristo. Hasta que sucede el rapto. Ahora bien, quiero que comprendan esto. Los pastores de las iglesias bíblicas tienen que cumplir con los requisitos establecidos por Dios. No es que simple y sencillamente porque son hombres están calificados y capacitados para ser pastores y ya. No es que porque van a un instituto, bueno, tienen que ser pastores y ya. No es porque van al seminario, punto. No. No es porque vinieron los líderes de un gran concilio y le pusieron la mano y dijeron, este pastor ya es el pastor. No, tienen que cumplir con los requisitos bíblicos. Usted encuentra esos requisitos ahí en la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. En Tito, capítulo 1, verso 5 al 10. Por cuestiones de tiempo no los vamos a leer, pero los debería de leer. Si usted asiste a una iglesia, su pastor debe de poder cumplir esos requisitos. Conformarse a esa conducta y patrón y regla de vida que dice esa palabra. Para los verdaderos pastores y para las iglesias bíblicas, esos requisitos no son negociables. No son negociables. Si estos requisitos su pastor no los cumple o sus líderes, usted debe de entender lo siguiente. Ese pastor, ese líder no ha sido dado por Dios. También ahí debemos de agregar que hay requisitos para los diáconos y deben de cumplirlos si van a ser diáconos. Recuerdo que fui a visitar a unos familiares a otro estado y allá estaba en la congregación, me invitaron al culto. Bueno, vamos al culto. Yo siempre tengo anhelo de ir al culto. Y allá estábamos en el culto. Y los diáconos, un diácono o dos diáconos, en medio del culto, dejando tarjetas de invitación. No sé para qué era. Un cumpleaños, un baby shower, una boda. No sé para qué eran las tarjetas. No me interesa. No tengo nada en contra. Si el Señor les ha dado la capacidad que puedan tener un cumpleaños y lo quieren celebrar y lo quieren hacer allá, alejado de la iglesia y quieren gozarse con los hermanos, está bien. Pero no vengas a hacerlo a la hora que se está dando la prédica o a la hora que se está dando el mensaje. Y cuando vi eso de esos diáconos dije, esa persona no puede ser mi diácono en mi iglesia. Claro, el predicador no dijo nada, se quedó callado y como si nada. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si eso lo hubiera hecho una persona que no era un diácono? O si es posible, se hubiera quitado la faja y le hubiera dado con la correa. Así hay muchos líderes e iglesias no bíblicas. ¡Terrible! Quiero que entiendan esto. Los diáconos también tienen que cumplir con los requisitos de diáconos. Eso es 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13. Después de los requisitos de pastor.
También es fundamental que comprendan que Dios ha dicho que sus pastores cumplirán con sus requisitos establecidos por Él. Cualquier pastor o diácono que no cumple con esos requisitos, debemos de comprender que Dios no nos ha dado tales personas, sino que la misma iglesia no bíblica ha puesto esos príncipes, ha puesto esos reyes, esos pastores, esos diáconos, y que Dios ni cuenta se ha dado, como le dijo el Señor al pueblo de Israel en Oseas 8, capítulo 4, pusiste reyes, pusiste príncipes y yo ni lo supe, ni cuenta me di. Hay tantas iglesias así. Por ende, eso no sería una iglesia bíblica. También quiero que saquen de sus mentes, porque he escuchado que tal predicación se enseña en iglesias, que esos requisitos no se pueden cumplir. Que el único requisito que se cumple ahí es que es marido de una sola mujer. Que los demás requisitos no se cumplen. Quiero que saquen tal pensamiento y tal herejía de sus mentes. Es solo Satanás el que rebaja los estándares bíblicos. Y no me importa que sea un predicador que diga que es sano quien lo esté predicando ahora. Es Satanás quien está usando a esa persona. Bueno, dirá alguien, no deberías de ponerte así. Deberías de tranquilizarte. No puedo. Es así. ¿No pueden ver lo que está sucediendo? Quiero que vean qué dice tal enseñanza. Si los requisitos que el Señor ha demandado para los pastores y los diáconos no se pueden cumplir, esto significa una cosa: que Dios mintió, que la Biblia no es verdadera, que nuestro Dios es falso, pues ha dicho mentira. Él dijo que sus pastores deben tener esa conducta de vida piadosa, santa. Pero no se puede. Decir que esos requisitos no se pueden conducir es una blasfemia directa contra el Dios Trino, hermanos míos. Y es producto de la misma soberbia del hombre. Cuídense de las herejías que se están predicando ahora en los púlpitos, hermanos míos. Antes Cristo limpió el templo. Si Cristo viniera ahora, limpiaría los púlpitos, dijo un pastor. Porque mucha herejía se está predicando de los púlpitos. Y como dijo Spurgeon, el señor Spurgeon, hay personas que cuando predican, Satanás les aplaude y se goza con ellos y les grita: predica más fuerte. Porque predican error, trastornan casas enteras y las llevan y las exponen al infierno. Permítame darle una quinta característica de una iglesia bíblica. Voy a correr acá porque el tiempo se me ha escapado. La iglesia bíblica, hermanos amados, la iglesia que Cristo ha edificado, existe para darle gloria a Dios y a Cristo. Dios tiene su gloria intrínseca, lo cual es la suma de todos sus atributos o sus perfecciones. Pero la iglesia está llamada para darle gloria a Dios. ¿A qué me refiero por esto? Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Le damos gloria a Dios cuando confesamos a Cristo como el Señor soberano de nuestra vida, como nuestro Salvador. Esto nos lleva a la obediencia y al amor a Cristo. Cuando aceptamos, cuando recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas y como el Salvador de nuestras vidas, le estamos dando gloria a Dios.
Una iglesia bíblica hace eso. Efesios 1:6, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo y lo hacemos en santidad y en obediencia, como dice el verso 4, sin mancha, sin contaminación. Salmo 115, verso 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a su nombre da gloria. Cuando reconocemos que toda la grandeza tiene que ser para Él y nada para nosotros, solamente para Él. Mateo 6:13. Cuando reconocemos que solo Él nos puede guardar y librar del pecado. No disponemos de nuestras capacidades. Descansamos en Él. Nuestra vida está completamente en Él. Esperando en su misericordia, en su gracia. En que sea Él sosteniéndonos. Filipenses 1:11, cuando estamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Pero recuerden de que podemos hacer esto solamente cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando crecemos espiritualmente. Esto es cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestra vida. Implícito está que la comprendemos. Cuando recibimos la disciplina de Dios por medio de su palabra. Glorificamos a Dios, como dice Josué en el capítulo 7 y versos 18 y 19. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Porque cuando no confesamos nuestros pecados, a veces somos corregidos por Dios. Y las personas pueden pensar, ¿por qué esa persona le está yendo de esta forma? ¿Por qué Dios está permitiendo esto si Él es una persona piadosa? No, cuando hacemos esa confesión del pecado, estamos dando gloria a Dios. Cuando reconocemos que pecamos. Pero debemos de comprender, hermanos amados, de que esa confesión del pecado bíblica y correcta y que a Dios le agrada es la que encontramos en Proverbios 28:13. Confesamos el pecado, no lo encubrimos y nos apartamos de él. Hay personas que confiesan el pecado pero no se apartan de él. Eso no tiene ningún mérito. Tienes que confesar el pecado y apartarte del pecado. Ahora, les he dado 5 formas de cómo se ve una iglesia bíblica. Somos columna y baluarte de la verdad. Mantenemos la verdad bien en alto, no adulterada. Segundo, estamos fundados solo en la palabra de Dios, no en las tradiciones de los hombres ni en nuevas revelaciones. Tercero, tenemos claridad doctrinal. Cuarto, entendemos la estructura y jerarquía de la iglesia. Es Cristo la cabeza y punto. Y a Él y solamente a Él le debemos fidelidad, obediencia, respeto. Y por último, la iglesia bíblica, edificada por Cristo, vive para la gloria del Dios Trino. Les he mostrado estos principios bíblicos de cómo se ve una verdadera iglesia, una iglesia bíblica. Ahora pues midan su cristianismo a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de sus razonamientos. Midan sus iglesias a la luz de la palabra de Dios. No sirve de nada creer que nosotros estamos bien si la Biblia no nos aprueba. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sean para el Señor Jesucristo. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra de Dios. Vamos a ir en palabra de oración. Amén.